palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Puede el Consejo de Gobierno dar una fecha cierta en la que los vecinos del barrio de Pumarabule puedan ocupar las viviendas de realojo comprometidas por el Gobierno y en qué condiciones? Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, pues muy buenos días, presidente. Buenos días, señoría. Sobre el proyecto de construcción de 36 viviendas en Pumarabule, yo creo que lo más importante a transmitir es los pasos ciertos que se han dado ya. Paso cierto es incorporarlo en el presupuesto, tener un presupuesto para ser capaces de hacer la obra, tener un proyecto, tramitar ese proyecto ante el Ayuntamiento de Siero y tramitar ese proyecto también a efectos de su adjudicación en el Principado de Asturias. Respecto a los pasos dados en el Ayuntamiento de Siero, coincide que en el día de ayer el BOPA refleja exactamente la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Siero del proyecto de urbanización de los espacios públicos. Muy importante, el proyecto es el proyecto de la construcción de 36 viviendas y también el proyecto de urbanización. Vamos a tramitar y adjudicar los dos proyectos al mismo tiempo para no encontrarnos después en la situación en la cual se hayan construido las viviendas y no esté hecha la urbanización. El Ayuntamiento de Siero ha dado 20 días de información pública por si alguna persona tiene que hacer alguna alegación. Y también este pasado lunes, el día 5, el BOPA publicaba el convenio de cesión de las parcelas por parte del Ayuntamiento de Siero que hacen posible la construcción. Quiere decirse que están dados los pasos para la obtención de la licencia y también aprobado el proyecto técnico y el proyecto administrativo que están desde finales del mes de mayo en los servicios de gestión presupuestaria del Principado de Asturias. Planteamos la acción de la construcción de estas viviendas en 3 ejercicios presupuestarios, el año 2017, 2018 y 2019. Sabemos que es un proyecto de 3,3 millones de euros, que la adjudicación contemplará criterios diferentes a solo el precio, con lo cual entendemos que unos meses serán para la adjudicación del proyecto y a partir de ahí el proyecto contempla que son 20 meses de ejecución material de las viviendas, con lo cual una fecha cierta no, pero sí decirle que está todo preparado, todo listo, todo en orden, hay presupuesto y el Consejo de Gobierno aprobará en cuanto sea posible autorizar ese gasto que ya está presupuestado. Gracias, señora consejera. Señor Cuervas Mons tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo, señora consejera, no pretendo ser agrio, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a mí, contestaciones como la de hoy, señora consejera, casi le diría que me ofenden, ¿no? Mire, yo tengo aquí una moción que aprueba este Parlamento por unanimidad, entonces conformado por el Grupo Socialista, Izquierda Unida, los Verdes y el Partido Popular. La moción era nuestra. Se aprobó en junio de 2009, señora consejera. Junio de 2009. Yo le aconsejo que la lea para refrescar la memoria. Pedíamos cosas sencillas. Mire, la primera que pedíamos era que la consejera, entonces era del Grupo de Izquierda Unida, doña Noemí Martín, recibiera a los afectados. Fíjese qué cosas solicitábamos en este Parlamento, ¿no? Es decir, que recibiera a los afectados, les informara de los informes que estaban haciendo sobre los daños de las viviendas. Instábamos también a una solución sobre la reparación de las viviendas, preferiblemente la reparación, no la nueva construcción. Instábamos, además, a utilizar todos los mecanismos legales para financiar la solución que se llevase a cabo. Esos eran básicamente los 3 puntos que contenía la moción que se aprobó, lo vuelvo a repetir, en junio de 2009, estamos en junio de 2017. 8 años, nada más. Yo creo honestamente que estos datos nos deben llevar a hacer una reflexión sincera, señora consejera, ¿no? Y la reflexión sincera es que los problemas de los ciudadanos para los que trabajamos en este Parlamento no se pueden afrontar así. No se pueden afrontar así. Bueno, este es un ejemplo claro de la pésima gestión de los gobiernos socialistas
la incluyo a usted, señora consejera. También, entonces, en aquel momento, en el pacto, a los consejeros de Izquierda Unida, que eran coalición, y lo que han hecho es dejar un tema pudrirse y dejar a unos vecinos sin solución a un problema real y tangible durante mucho tiempo. Yo creo que es una vergüenza, ¿no?, que una moción aprobada en este Parlamento en el año 2009, usted venga a contarme hoy que van a contratar el proyecto, que lo van a licitar y que esperan que en 3 ejercicios no sé qué. Es decir, mire, esas viviendas no se ocupan hasta el 2020. Súmelo, 2009 a 2020, 11 años. Menos mal que no ha habido una tragedia, que hubo que dejar viviendas, que es una cuestión de grietas, de edificios que están, bueno, en un mal estado evidente que creo que nadie discute, y eso es lo que hemos hecho en el Parlamento. Y esto no es una moción de contenido político. Aquí no estamos discutiendo ideologías, no, estamos discutiendo problemas de gente de una parroquia que tiene nombres y apellidos en Carballín, en Siero, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo le pregunté dos cosas. Yo creo que no puede haber un mayor ejemplo de ineficacia, de inoperancia y de no sé cómo calificarlo, ¿no? Mire, yo le pregunté 2 cosas, señora consejera. Una fecha cierta, la ocupación de las viviendas, que usted me ha dicho que fecha cierta no me puede dar, y 2 condiciones que van a poner a los vecinos. Mire, y no es que yo quiera poner la venda antes de la herida, ¿no?, pero lo primero que me temo, ya se lo he dicho, es que la ocupación vaya a ser en el 2020 para allá, no sé cuándo será, pero me preocupa mucho en qué condiciones. Y le razono la pregunta, porque no es menor, señora consejera. En la moción aprobada, aquel punto tercero, que fue aprobada por unanimidad de este Parlamento, socialistas, Izquierda Unida y Partido Popular, a propuesta del Partido Popular, lo que se buscaba es que la solución de las nuevas viviendas no tuviera coste para los vecinos. Yo me acuerdo que aquello fue enmendado por el propio Grupo de Izquierda Unida para darle esta redacción más suave que le he leído, pero la finalidad es esa. Y yo les temo, porque, primero, seguramente los afectados, a día de hoy, algunos ya han desaparecido y se han buscado la vida, porque, evidentemente, estar esperando 12 años porque tener una solución es un poco raro, ¿no? Pero me gustaría saber las condiciones, porque nosotros creemos que deben de ser muy claras y, sobre todo, deben de ser homogéneas para los afectados. Es decir, y yo por lo menos querría que usted me adelante esas intenciones o esa contestación de cómo va a ser esto, ¿no? Mire, desde nuestro punto de vista como grupo político, la parroquia de Carballín ha sido de las peores tratadas por el Partido Socialista Obrero Español Asturiano y por su gobierno en la historia, ¿no? No han sabido abordar el problema de las líneas de reloj. Todavía este año, le vuelvo a repetir, se habían producido nuevas grietas. Yo tengo aquí los recortes, un vecino, yo aquí no vuelvo a vivir, advierte, octubre de 2016. Las grietas obligan a los bomberos a desalojar 2 edificios de Puigmargule, octubre de 2016, recientes, ¿eh? Es decir, no han sabido tampoco en la parroquia, pues bueno, no lo voy a hablar del centro de la tecnificación de la madera, ¿no?, que es lo mismo, que lo prometieron en el año 2009 y a base de dar aquí, al final lo han arreglado 15 años después. Todavía ayer visitábamos el centro de Cerrano. Yo no sé qué problema tienen ustedes con la parroquia de Carballín, ¿no?, pero algo tienen. Y yo lo que le insisto es una reflexión inicial. Las mociones de la Junta, señora consejera, cuando afectan a los vecinos con nombres y apellidos deberían de servir para algo y tendría sentido cumplirlas. Y este es un ejemplo claro de su inoperancia, de su ineficacia y de que no las cumple, ¿no? Vamos para 8 años, el problema sin solucionar. Me cuenta usted no sé qué del proyecto de organización 8 años después. Lo que me contesta implica que las viviendas se van a tener que ocupar en el 2020 como pronto y no sabemos en qué condiciones. Señora consejera, se trataba de construir 36 viviendas, no de construir el Escorial, señora consejera. Gracias.